Círculo completo, de Edith Wharton, narrado por Mónica, para el oído literario. Capítulo 1. Geoffrey Betton se despertó bastante tarde, tan tarde que la luz del sol invernal se deslizaba por su cálida alfombra roja que le golpeó los ojos mientras se giraba sobre la almohada. Street, el ayuda de cámara, había entrado, había preparado el baño en el tocador contiguo, había colocado la pitillera de plata y cristal a su lado, había encendido una cerilla y había abierto las ventanas para que entrara el aire brillante de la mañana. El resplandor del sol hizo que entraran todos los ruidos agudos y frescos de la mañana, esas notas penetrantes de las calles americanas que parecen adquirir una vibración más aguda debido a la claridad del medio por el que pasan. Betton se levantó lánguidamente. Era la voz de la Quinta Avenida bajo sus ventanas. Recordó que cuando se mudó a sus habitaciones 18 meses antes, el sonido había sido como música para él, la compleja orquestación que ponía la melodía de su nueva vida. Ahora lo llenaba de horror y cansancio, ya que se había convertido en el símbolo de la prisa y el ruido de esa nueva vida. Había estado mucho menos apurado en los viejos tiempos, cuando tenía que levantarse a las 7 y bajar a la oficina a las 9 en punto. Ahora que se levantaba cuando quería y su vida no tenía un marco fijo de obligaciones, las horas lo perseguían como una jauría de perros de caza. Se dejó caer sobre las almohadas con un gemido. Sí, no hacía ni un año que había sentido una alegría verdaderamente sensual al levantarse de la cama, sentir bajo los pies descalzos la suavidad de la alfombra iluminada por el sol y entrar en el reluciente santuario de azulejos donde un gran baño de porcelana ofrecía su renovador torrente. Pero un año atrás todavía podía evocar el horror del chapuzón colectivo en su anterior alojamiento, el escuchar a los demás bañistas, el esquivar a las damas envueltas en alfileres para rizar, la fría espera en el rellano, el descenso de mala gana a una bañera de hojalata llena de manchas y el esfuerzo por identificar el jabón y el cepillo de uñas entre los promiscuos utensilios de ablución. Ese recuerdo se había desvanecido ahora, y Betton solo veía las horas oscuras en las que su templo azul y blanco del refrigerio formaba una especie de antecámara reluciente, porque después del baño venía el desayuno, y en la bandeja del desayuno las cartas, sus cartas. Recordó, y ese recuerdo no se había desvanecido, la emoción con la que había abierto la primera misiva escrita con una extraña letra femenina. La carta que comenzaba: me pregunto si le molestará que una lectora desconocida le cuente todo lo que su libro ha significado para ella. ¿Intelecto? Dioses, ahora sí que intelecto. Durante más de un año después de la publicación de Diademas y Haces de Luz, las cartas, las inanes e indiscriminadas cartas de condena, de crítica, de interrogatorio, le habían llovido por todos los lados. Cientos de lectores desconocidos le habían contado con todo lujo de detalles todo lo que su libro había significado para ellos. Y lo asombroso de todo esto era que al fin y al cabo, en realidad, había sido tan poco que cuando el espeso caldo de elogios se colaba a través de la ansiosa variedad del autor, le quedaba tan poco sedimento de comprensión específica y definitiva. No, siempre era lo mismo, una y otra vez, el mismo vago torrente de adjetivos, la misma
incorregible tendencia a valorar su esfuerzo según las preferencias personales de cada escritor, en lugar de considerarlo una obra de arte, algo que se puede medir con criterios objetivos. Sonrió al pensar lo poco que al principio había sentido la vanidad de todo aquello. Había encontrado un sabor incluso en la más burda evidencia de popularidad. Los anuncios de su libro, la lluvia diaria de recortes, la sensación de que cuando entraba en un restaurante, en un teatro, la gente se daba codazos y decía: «Ese es Béton». Sí, la publicidad había sido dulce para él. Al principio, le había conmovido la simpatía de sus semejantes. Había pensado con indulgencia en el mundo, como un lugar mejor del que los fracasos y los dispépticos reconocerían. Y luego su éxito empezó a sumergirlo. Jadeó bajo la espesa lluvia de cartas. Sus admiradores eran realmente inapacibles y querían que hiciera cosas absurdas, dar conferencias, mover la cabeza, que le ofrecieran recepciones, hablar en banquetes, dirigirse a las madres, abogar por los huérfanos, volar en globos aerostáticos, liderar la lucha por la leche esterilizada. Querían su fotografía para los suplementos literarios, su autógrafo para los bazares de beneficencia, su nombre en los comités literarios, educativos y sociales. Sobre todo, querían su opinión sobre todo. Sobre el cristianismo, el budismo, el uso de ropa ajustada, la adicción a las drogas, el gobierno democrático, el sufragio femenino y el amor. Tal vez el principal beneficio de esta exigencia fue que de paso aprendió de ella cuán pocas opiniones tenía en realidad. La única que le quedaba era un horror arraigado a todas las formas de correspondencia. Se sintió indeciblemente agradecido cuando las cartas empezaron a caerse. Diademas y haces de luz ya tenía 2 años y había llegado el momento en que su autor podría haber contado con recuperar el bendito refugio del olvido, si no hubiera escrito otro libro, porque lo peor de su situación era que su primer éxito lo había incitado a perpetrar esta locura en particular, que uno de los incentivos, qué pensamiento más horrible, de su nueva obra había sido el deseo de extender y perpetuar su popularidad. Y esa misma semana iba a salir el libro y las cartas, las malditas cartas, comenzarían de nuevo. Con nostalgia, casi con tristeza, contempló la bandeja del desayuno con la que apareció Street. Solo contenía 2 notas y los diarios de la mañana, pero sabía que en una semana crujiría bajo su carga epistolar. Los mismos periódicos le arrojaron el hecho sobre la cabeza cuando los abrió. Listo el lunes, la nueva novela de Geoffrey Béton, Abundancia, por el autor de Diademas y Haces de Luz. Primera edición de 150.000 ya agotada. Ordene ahora. 150.000 volúmenes y un promedio de 3 lectores por cada uno. En una semana 500.000 de personas lo leerían y cada una de ellas le escribiría y sus amigos y parientes también le escribirían. Dejó el periódico con un escalofrío. Las 2 notas parecían bastante inofensivas y la caligrafía de una de ellas le resultaba vagamente familiar. Abrió el sobre y miró la firma. Duncan Bysshe. Hacía años que no veía ese nombre. ¿Qué demonios podía decir Duncan Bysshe? Pasó la página por encima y la dejó caer con una exclamación de asombro, que el vigilante Street, al volver a entrar, respondió con un vacilante: «Sí, señor». «Nada, sí, es decir...». Béton cogió la nota. «Un caballero, el señor Bysshe, vendrá a verme a las 10». Street miró el reloj. «Sí, señor. Recordará que a las 10 era la hora que usted había fijado para que las secretarias lo llamaran, señor». Béton asintió. «Primero iré a ver al señor Bysshe. Mi ropa, por favor». Mientras se metía en ellos, en ese estado de prisa irritable que se había vuelto casi crónico en él, siguió pensando en Duncan Bysshe. Se habían visto mucho durante los pocos años posteriores a los que ambos abandonaron Harvard, los años duros y felices en que Béton se había dedicado a su negocio y Bysshe, pobre diablo, trataba de escribir.
El novelista recordó los intentos de su amigo con una sonrisa. Entonces le vino a la mente el recuerdo de un pequeño volumen. Era una novela, La lámpara levantada. Había algo de cierto en eso, sin duda. Recordó que Vise lo había arrojado sobre la mesa con un gesto de desesperación cuando se lo devolvió el último editor. Benton, cogiéndolo con indiferencia, se había quedado absorto hasta el amanecer. Cuando terminó, la impresión fue tan fuerte que se dijo: «Se lo contaré a Aptor. Iré a verlo mañana». Sus ansias literarias secretas le hicieron desear apasionadamente defender a Vise, verlo triunfar sobre la ignorancia y la timidez de los editores. Aptor era el más joven del gremio, todavía capaz de tener opinión y coraje de expresarlas, amigo personal de Benton y, por casualidad, el hombre que luego sería conocido como el editor privilegiado de Diademas y Haces de Luz. Desafortunadamente, al día siguiente ocurrió algo inesperado y Benton se olvidó de Vise y de su manuscrito. Siguió olvidándose durante un mes y luego llegó una nota de Vise, que estaba enfermo, y le escribía para preguntarle qué había hecho su amigo. A Benton no le gustaba decir «no he hecho nada», así que dejó la nota sin responder y prometió nuevamente «veré a Aptor». Al día siguiente lo llamaron al oeste por negocios. Estuvo fuera un mes. Cuando regresó, había otra nota de Vise, que seguía enfermo y desesperadamente necesitado de dinero. «Aceptaré cualquier cosa por el libro, si me adelantan $200». Benton, lleno de remordimientos, hubiera adelantado con gusto la suma él mismo, pero también estaba en apuros y solo pudo jurar para sus adentros: «Escribiré a Aptor». Luego miró de nuevo el manuscrito y reflexionó: «No, hay cosas en él que necesitan explicación. Será mejor que lo vea». En cierta ocasión llegó a llamar por teléfono a Aptor, pero el editor no estaba allí. Entonces finalmente se olvidó por completo. Un domingo salió de la ciudad y al volver, rebuscando entre los papeles de su escritorio, no encontró la lámpara levantada, que llevaba medio año acumulando polvo. ¿Qué demonios había sido de ella? Benton pasó una hora febril aumentando en vano el desorden de sus documentos y luego se le ocurrió llamar a la criada, que primero negó indignada haber tocado nada. «Veo que es verdad por el polvo», intervino Benton con tono mordaz, y luego mencionó con altivez que una señorita había venido en su ausencia y le había pedido permiso para coger un libro. «¿Una dama? ¿La dejaste subir?» Ella dijo que alguien la había enviado. Vise, por supuesto. Vise la había enviado a buscar su manuscrito. Siempre andaba liado con alguna mujer y era muy propio de él enviar a la chica del momento a la casa de Benton con instrucciones de forzar la puerta en su ausencia. Vise nunca se había distinguido por su delicadeza. Benton, furioso, echó un vistazo a su mesa para ver si faltaba alguna de sus pertenencias. No se podía saber con la compañía que frecuentaba Vise, y luego desechó el asunto de su mente con una vaga sensación de magnanimidad al hacerlo. Se sintió exonerado por la conducta de Vise. La sensación de magnanimidad todavía prevalecía cuando la ayuda de cámara abrió la puerta y anunció al señor Vise, y un momento después Benton cruzó el umbral de su agradable biblioteca. Su primer pensamiento fue que el hombre que lo miraba desde la alfombra de la chimenea era el mismo Duncan Vise de antaño, pequeño, famélico, de aspecto descolorido, con los mismos movimientos de soslayo, el mismo aire extraño de truculencia anémica, solo que ahora estaba más desaliñado y calvo. Benton le tendió una mano hospitalaria. «¡Qué buena sorpresa! Me alegro de que me hayas buscado, querido amigo». La palma de Vise estaba húmeda y huesuda. Siempre había tenido una mano desagradable. «¿Recibiste mi nota? ¿Sabes a qué vine?», dijo. «¿Y lo de la secretaria? Siéntate. ¿Eso es realmente serio?». Benton se dejó caer con delicadeza en uno de sus grandes sillones de arce. Había engordado durante el último año y el cojín que tenía detrás se ajustaba cómodamente al pliegue de su nuca. Al recostarse, vio su imagen en el espejo que había entre las ventanas y pensó con inquietud que Vise no lo encontraría igual. «¿En serio?», replicó Vise. «¿Por qué no? ¿No lo eres?».
Oh, perfecto. Beton se rió en tono de disculpa. Solo que, bueno, el caso es que quizá no entiendas con qué tonterías tendría que lidiar una secretaria mía. Al anunciarme para una, nunca me imaginé que no aspiraba a nadie que no fuera un escritorzuelo común y corriente. Soy un periodista corriente, dijo Vise secamente. Beton hizo un gesto afable de protesta. Mi querido amigo, ya ves, no es un asunto de negocios lo que me interesa ahora. Continuó riendo. Los labios finos de Vise parecieron formar un silencioso «¿No es así?», que inmediatamente transformaron en una respuesta audible. Deduje por su anuncio que necesitaba a alguien que lo revele en su trabajo literario. Dictado, taquigrafía, ese tipo de cosas. Bueno, tampoco es eso. Yo escribo a máquina mis propias cosas. Lo que busco es alguien que no tenga reparos en abordar mi correspondencia. Vise pareció ligeramente sorprendido. Debería estar contento con el trabajo, dijo. Beton empezó a sentirse un poco avergonzado. Había supuesto que su propuesta así sería rechazada de inmediato. Solo sería por 1 o 2 horas al día, si es que escribes algo por tu cuenta. Soltó interrogativamente. No, he dejado todo eso. Ahora trabajo en una oficina, en un negocio, pero no me quita todo el tiempo ni me pagan lo suficiente para mantenerme con vida. En ese caso, querido amigo, si pudieras venir todas las mañanas, pero la mayoría de las veces son tonterías, ¿sabes? Benton se interrumpió de nuevo, cada vez más incómodo. Vise lo miró con humor. ¿Qué quieres que escriba? Bueno, eso depende. Benton esbozó la sonrisa obligada, pero estaba pensando en las cartas que tendrás que responder. Cartas sobre mis libros, ya sabes. La semana que viene saldrá otra y quiero adelantarme ahora para contener la inundación antes de que me inunde. ¿Tienes idea del diluvio de cosas que la gente le escribe a un novelista de éxito? Mientras Benton hablaba, vio un matiz de rojo en la delgada mejilla de Vise y la suya lo reflejó con un brillo más intenso de vergüenza. Quiero decir, tartamudeó impotente. No, no lo he hecho, dijo Vise, pero será muy divertido descubrirlo. Hubo una pausa, tanteante y desesperada por parte de Benton, sardónicamente tranquila por parte de su visitante. ¿Has dejado de escribir por completo? Continuó Benton. Sí, hemos cambiado de lugar, por así decirlo. Vise hizo una pausa. Pero en cuanto a esas cartas, ¿tú dictas las respuestas? Señor, no. Por eso dije que quería a alguien, bueno, que estuviera acostumbrado a escribir. No quiero tener nada que ver con ellas, nada. Tendrás que responderles como si estuvieran escritos para ti. Benton se incorporó de nuevo y, levantándose confundido, abrió de golpe uno de los cajones de su escritorio. Toma, este tipo de basura, dijo arrojando un paquete de cartas sobre las rodillas de Vise. Oh, ¿los conservas? No, dijo Vise simplemente. Bueno, algunas de ellos, solo algunas de las más divertidas. Vise se quitó la banda y empezó a abrir las cartas. Mientras las examinaba, Benton volvió a ver su propio reflejo en el espejo y se preguntó qué impresión había causado a su visitante. Se le ocurrió por primera vez que su persona, de tez oscura y bien alimentada, daba la imagen de un logro comercial más que intelectual. No se parecía a la idea que él mismo tenía del autor de Diademas y Haces de Luz, y se preguntó por qué. Vise dejó las cartas a un lado. Creo que puedo hacerlo, si me das una idea del tono que puedo adoptar. ¿El tono? Sí, claro está, si tengo que firmar con tu nombre. Ah, por supuesto, espero que firmes por mí. En cuanto al tono, di lo que quieras. Bueno, di todo lo que puedas sin animarlos a responder. Vise se levantó de su asiento. ¿Podrías enviarme algún ejemplar?, sugirió. Ah, en cuanto a eso, siempre escribiste mejor que yo, dijo Benton elegantemente. Nunca había tenido algo así que escribir. ¿Cuándo quieres que empiece?, preguntó Vise, ignorando el homenaje. El libro sale a la venta el lunes. El diluvio comenzará unos 3 días después. ¿Vendrás el jueves a esta hora? Benton le tendió la mano con sinceridad. Fue una gran suerte para mí que hicieras ese anuncio. No seas demasiado duro con mis corresponsales. Les debo algo por habernos reunido.
Capítulo 2. El diluvio comenzó puntualmente el jueves y Vise, que llegó con la misma puntualidad, tenía una impresionante pila de cartas que revisar. Beton, que se dirigía al parque para dar un paseo en bicicleta, entró en la biblioteca fumando el cigarrillo de la indolencia para mirar por encima del hombro de su secretaria. ¿Cuántos son? ¿20? Dios mío, va a ser peor que Diademas. Acabo de tomar mi primer desayuno tranquilo en 2 años. Hora de leer los periódicos y holgazanear. Cómo me daba miedo ver mi buzón. Ahora no sabré que tengo uno. Se inclinó sobre la silla de Vise y el secretario le entregó una carta. Aquí hay una pregunta bastante excepcional. Una dama, evidentemente. Pensé que tal vez querrías responderla tú mismo. ¿Excepcional? Benton recorrió las páginas malva y las arrojó al suelo. Pero querido amigo, recibo cientos de ejemplares como este. Tendrás que ser muy breve con ella o te enviará su fotografía. Le dio una palmadita a Vise en el hombro y se dio la vuelta, tarareando una melodía. «Quédate a almorzar», gritó alegremente desde el umbral. Después del almuerzo, Vise insistió en mostrarle alguna de las respuestas a la primera tanda de cartas. «Si he dado en el clavo, no volveré a molestarlo», insistió, y Benton asintió con un gruñido. «Mi querido amigo, son hermosas, demasiado hermosas. Me permitirán entrar para escribirme con cada una de estas personas». Ante esto, Vise meditó un rato sobre una hoja en blanco. «Muy bien. ¿Cómo es esto?», dijo después de otro intervalo de escritura rápida. Benton echó un vistazo a la página. «Por Dios, por Dios». «No lo verá», exclamó entre el miedo y el éxtasis. «Es maravilloso lo poco que ve la gente», dijo Vise tranquilizadoramente. Las cartas siguieron llegando durante varias semanas después de la aparición de Abundancia. Durante 5 o 6 días felices, Benton ni siquiera recibió su correo, pues confiaba en que Vise seleccionara su correspondencia personal y se encargara del resto según lo acordado. Durante esos días, Benton se deleitó con una sensación de libertad salvaje y sin ley. Luego, gradualmente, comenzó a sentir la necesidad de romper nuevas restricciones y aprendió que el placer de la libertad reside en escapar de obligaciones específicas. Al principio, solo era consciente de un vago deseo, pero con el tiempo el anhelo se transformó en un deseo avergonzado de ver sus cartas. Después de todo, las odiaba solo porque tenía que responderlas, y le dijo a Vise despreocupadamente que deseaba que todas sus cartas le fueran enviadas antes de que él les respondiera. Al principio hizo a un lado los comienzos. «Acabo de dejar de leer Abundancia después de la 3ª vez». O «Todos los días desde hace un mes llamo por teléfono a mi librero para saber cuándo sale su novela». Pero poco a poco la frescura de su interés reavivó e incluso este homenaje estereotipado empezó a atraer su atención. Por fin llegó un día en que leyó todas las cartas, desde la primera hasta la última, como lo había hecho cuando apareció Diademas y Haces de Luz. Fue realmente un placer leerlas, ahora que se había liberado de la carga de responder. Su nueva relación con sus corresponsales tenía el brillo de una historia de amor no enfriada por la contingencia del matrimonio. Un día se dio cuenta de que las cartas llegaban más lentamente y en menor cantidad. Sin duda, había habido más afluencia cuando salió Diademas y Haces de Luz. Benton empezó a preguntarse si Vise estaría ejerciendo una discriminación no autorizada y reteniendo las comunicaciones que consideraba menos importantes. Esta repentina conjetura llevó al novelista directamente a su biblioteca, donde encontró a Vise inclinado sobre el escritorio con su habitual sonrisa pálida e inescrutable. Pero una vez allí, Benton no supo cómo formular su pregunta y se puso a preguntar por una invitación que faltaba. «Hay una nota personal que debería haber recibido esta mañana. ¿Seguro que no la has guardado por error entre las demás?» Vise dejó la pluma. «¿Otra? Pero nunca me guardo ninguna». Benton ya había previsto la respuesta. «¿Ni la más mínima tontería sobre mi libro?», sugirió con ligereza mientras empujaba los papeles. «Nada, entendí que querías repasarlos todos primero». «Bueno, quizás sea más seguro», concedió Benton, como si la idea fuera nueva para él. Con la mano avergonzada, continuó pasando las cartas que tenía Vise en el codo.
Estas son de ayer, dijo el secretario. Aquí están las de hoy, añadió señalando un escaso trío. ¿Solo estas? Beton las tomó y las miró detenidamente. No entiendo qué demonios quiere decir este tipo con que eso es de la primera parte de abundancia. Justifica sin duda el título. ¿Y tú? Vise guardó silencio y el novelista continuó irritado. Maldito descaro el suyo. Si no le gusta el libro, de todos modos, ¿a quién le importa lo que piense de él? Y su cabalgata matutina se vio amargada por el descubrimiento de que resultaba inesperadamente desagradable que Vise leyera cartas que no expresaban un elogio incondicional de sus libros. Empezó a creer que había un rencor latente, una especie de burla desconcertada bajo la actitud de Vise, y decidió volver a la práctica de que le llevara la correspondencia directamente a su habitación. De esa manera podría editar las cartas antes de que las viera su secretario. Vise no hizo ningún comentario sobre el camino, y Beton se vio obligado a preguntarse si su imperturbable compostura era la máscara de una indiferencia total o de unos celos vigilantes. Como esta última opinión era más agradable a la autoestima de su patrón, el siguiente paso fue concluir que Vise no había olvidado el episodio de la lámpara levantada y que naturalmente disfrutaría vengativamente de cualquier juicio desfavorable que se hiciera sobre la obra de su rival. Esto no simplificó la situación, ya que no se podía negar que las críticas desfavorables predominaban en la correspondencia de Beton. Abundancia no estaba encontrando la acogida irrestricta de diademas y haces de luz, ni disfrutaba de la alternativa de una controversia animada. Simplemente se lo encontró aburrido, y sus lectores lo dijeron en un lenguaje no demasiado delicado y moderado por comparaciones lamentables con su predecesor. Por lo tanto, negarle comentarios desfavorables a Vise era hacer que pareciera que la correspondencia sobre el libro se había extinguido. Y su autor, consciente de sus predicciones imprudentes, encontró esto aún más embarazoso. La solución más simple sería deshacerse de Vise. Y a este fin, Benton comenzó a concentrar sus energías. Una noche, al encontrarse inesperadamente libre, invitó a cenar a Vise. Se le había ocurrido que en el transcurso de una charla posterior a la cena podría insinuar delicadamente su sentimiento de que el trabajo que le había ofrecido su amigo no era digno de una mano tan bien lograda. Vise lo sorprendió con una vacilación momentánea. «Puede que no tenga tiempo de vestirme». Benton se quedó mirando fijamente. «¿Qué posibilidades hay? Cenaremos aquí, y tan tarde como quieras». Vise le dio las gracias y apareció puntualmente a las 8, con todo el desaliño de su ropa de diario. Parecía más pálido y tímidamente agresivo que de costumbre, y Benton, desde la altura de su florida estatura, se dijo a sí mismo, con el repentino instinto profesional para el tipo: «Podría ser un agente de algo, un tipo que lleva en su poder secretos mortales». Al parecer, Vise guardaba un secreto mortal, pero menos peligroso para la sociedad que para él mismo. Era sencillamente pobre, inexcusable e irremediablemente pobre. Todo le fallaba, siempre le había fallado. Todo lo que hacía se desmoronaba. Esta fue la confesión que, de mala gana, pero con una especie de bravuconería de labios blancos, le lanzó a Benton en respuesta a la tentativa sugerencia de este último de que realmente el trabajo de responder las cartas no valía la pena, algo que cualquier mecanógrafo podría hacer. «Si quieres decir que me estás pagando más de lo que vale, aceptaré menos», se apresuró a decir Vise después de una pausa. «Oh, mi querido amigo», protestó Benton, sonrojándose. «¿Qué quieres decir entonces? ¿No respondo las cartas como quieres que las responda?» Benton se acarició ansiosamente el tobillo sedoso. «Lo haces hermosamente, demasiado hermosamente. Lo digo en serio. El trabajo no es digno de ti. Me avergüenza pedirte». «Oh, qué vergüenza», interrumpió Vise. «¿Sabes por qué dije que no tendría tiempo de vestirme esta noche? Porque no tengo ropa de noche. De hecho, no tengo mucho más que la ropa que llevo puesta». Una cosa tras otra se ha vuelto en mi contra, todos los ingenios infernales del azar. Ha sido una lenta tortura china, de esas en las que te mantienen con vida para divertirse más matándote. Se enderezó con un repentino rubor.
Oh, ahora estoy bien, me va muy bien, pero todavía estoy caminando sobre una tabla bastante estrecha y si hago tu trabajo lo suficientemente bien, si tomo tu idea. Benton miró fijamente el fuego sin responder. No sabía casi nada de la historia de Vise, del accidente o la mala gestión que lo había llevado, con su inteligencia y su formación, a una situación tan inesperada. Pero una punzada de remordimiento lo atravesó al recordar el manuscrito de la lámpara levantada que llevaba medio año acumulando polvo sobre su mesa. No es que hubiera supuesto ninguna diferencia, ya que evidentemente nunca ha sido capaz de publicar el libro, pero esta reflexión no consoló del todo a Benton y le resultó imposible en ese momento decirle a Vise que sus servicios no eran necesarios. Capítulo 3. Durante las semanas siguientes las cartas fueron cada vez menos frecuentes y Benton presintió la llegada del día fatal en que su secretario, por decencia, tendría que decir: «No puedo cobrar mi sueldo por no hacer nada». ¡Qué triunfo para Vise! El pensamiento era intolerable y Benton maldijo su debilidad por no haber despedido al tipo antes de que surgiera tal posibilidad. Si le digo que ya no lo necesito, lo verá de inmediato. Por supuesto, y maldita sea, parece tan pobre. Esta consideración vino después de otra, pero Benton, al reorganizarlas, la puso en primer lugar porque pensó que quedaba mejor ahí, y también porque inmediatamente percibió su valor para justificar un plan de acción que comenzaba a tomar forma en su mente. «Pobre diablo, estoy maldito si no lo hago por él», dijo Benton sentándose en su escritorio. 3 o 4 días después envió un mensaje a Vise para decirle que ya no le interesaba revisar más las cartas y que una vez más serían llevadas directamente a la biblioteca. La próxima vez que entró, de camino de su paseo matutino, encontró la pluma de su secretario en pleno movimiento. «Mucha correspondencia hoy», le dijo Vise con tono alegre. Su tono irritó a Benton. Tenía el ingenuo optimismo de un médico que trata de tranquilizar a un paciente desanimado. «Oh, Dios mío, pensé que casi había terminado», gimió el novelista. «No, acaban de recuperar el aliento. Aquí hay una de un editor de Chicago, nunca oí el nombre, que te ofrece el 30% en tu próxima novela, con un adelanto de 20.000. Y aquí hay un tipo que quiere sindicarlas para varios periódicos dominicales. También una gran oferta. Eso es de Ann Arbor. Y esta es graciosa». Sostuvo una pequeña hoja perfumada ante Benton, que no hizo ningún movimiento para recibirla. «¿Graciosa? ¿Por qué es graciosa?», gruñó Benton. «Bueno, es de una chica, una dama, y ella cree que es la única persona que entiende abundancia, que tiene la clave de la obra. Dice que nunca ha visto un libro tan mal representado por los críticos». «Ja, ja, ja, eso está bien». Estuvo de acuerdo Benton, con una risa demasiado fuerte. «Esta también es de una dama, mujer casada. Dice que está incomprendida y le gustaría corresponder». «Oh, Dios mío», dijo Benton. «¿Qué estás mirando?», añadió con tono tajante cuando Vise continuó mirando fijamente las cartas. Solo pensaba que nunca había visto cartas tan cortas de mujeres, ninguna llena la primera página. «¿Y qué pasa con eso?», preguntó Benton. Vise reflexionó. «Me gustaría conocer a una mujer así», dijo cansado, y Benton rió de nuevo. Las cartas siguieron llegando y ya no cabía duda de que no podría prescindir de los servicios de Vise. Pero una mañana, unas 3 semanas después, este pidió hablar con su empleador y cuando Benton entró en la biblioteca, encontró a su secretario con media docena de documentos extendidos ante él. «¿Qué pasa?», preguntó Benton con un toque de impaciencia. Vise estaba escaneando atentamente las cartas extendidas. «No lo sé, no consigo entenderlo». Su voz tenía un leve tono de vergüenza. «¿Recuerdas una nota firmada por Hester McLean que llegó hace 3 o 4 semanas? Casada, no correspondida, poste del ejército occidental. Quería corresponder». Benton pareció rebuscar en sus recuerdos, luego asintió vagamente. «Una nota corta», continuó Vise, «toda la historia en media página. La brevedad me sorprendió tanto, y la claridad,
Que le escribí. Escribí en mi propio nombre, quiero decir. ¿En tu propio nombre? Beton se quedó asombrado. Luego se dejó caer en un gemido. Dios mío, Vise, eres incorregible. El secretario se tiró de su delgado bigote con una risa nerviosa. Si quieres decir que soy un tonto, tienes razón. Mira, sacó un sobre con las palabras Oficina de Correos Muertos. Mi carta me ha vuelto marcada como desconocido. No hay tal persona en la dirección que te dio. Beton pareció por un instante compartir la vergüenza de su secretario. Luego estalló en una risa estruendosa. Un engaño, ¿eh? Eso es duro para ti, viejo amigo. Vise se encogió de hombros. Sí, pero la pregunta interesante es, ¿por qué demonios no volvió también tu respuesta? ¿Mi respuesta? La oficial, la que escribí en tu nombre. Si ella es desconocida, ¿qué ha pasado con esa? Beton lo miró con los ojos arrugados por la diversión. Tal vez no había desaparecido en ese entonces. Vise desestimó la conjetura. Mira, creo que todas estas cartas son un engaño, soltó. Beton lo miró con una cara que se fue tornando lentamente roja y airada. ¿De qué estás hablando? ¿Qué cartas? Estas que tengo aquí extendidas, las he estado comparando y creo que todas están escritas por un solo hombre. El rojo de Beton se convirtió en púrpura que hizo que su bigote rojizo pareciera pálido. ¿Qué demonios estás insinuando?, preguntó. Bueno, fíjate bien, insistió Vise, aún inclinado sobre las cartas. He estado estudiándolas detenidamente, las que han llegado en las 2 últimas o 3 semanas, y hay una extraña similitud en la escritura de alguna de ellas. Las G son todas como sacacorchos, y las mismas frases siguen repitiéndose. El agente de noticias de Ann Arbor usa las mismas expresiones que la presidenta del colegio de las señoritas de Euphoria, Maine. Beton rió. ¿No se quejan siempre los críticos del empobrecimiento del vocabulario nacional? Claro que todos usamos las mismas expresiones. Sí, dijo Vise obstinadamente. ¿Pero qué dices de usar las mismas Gs? Beton rió de nuevo, pero Vise continuó sin prestarle atención. Mira, Beton, podría haber sido Strip quien las escribió. ¿Strip? Rugió Beton. Strip se dejó caer en su sillón para sacudirse la risa con más comodidad. Te diré por qué. Strip siempre manda todas mis respuestas. Él las recoge todos los días antes de que yo salga. Mandó la carta a la persona incomprendida. La carta de ti que la oficina de correos muertos no devolvió. Yo mandé mi propia carta a ella y esa volvió. Un silencio medible siguió a esta ingeniosa conjetura. Luego Beton observó con suave ironía. Extremadamente limpio. Y por supuesto, no es asunto tuyo proporcionar ningún motivo válido para esta notable atención por parte de mi mayordomo. Vise le lanzó una mirada oblicua. Si has llegado a la conclusión de que la conducta humana generalmente se basa en motivos válidos, bueno, fuera de los manicomios se supone que no es completamente impredecible. Vise sonrió extrañamente bajo su delgado bigote. Cada casa es un manicomio en algún momento. Beton se levantó con un despreocupado encogimiento de hombros. Esta lo será si sigo hablando contigo mucho más tiempo, dijo, alejándose con una sonrisa. Capítulo 4. Beton no creyó ni por un momento que Vise sospechara del criado por haber escrito las cartas. ¿Por qué demonios no dice lo que piensa? Siempre fue un tipo tortuoso, refunfuñó por dentro. La sensación de estar bajo el lente de la silenciosa observación de Vilse se volvió cada vez más exasperante. A estas alturas, Beton ya había aceptado el hecho de que Abundancia era un fracaso ante el público, un fracaso confesado y evidente. La prensa se lo decía abiertamente y sus amigos lo subrayaban con sus circunloquios y evasivas. Beton se lo tomó mucho peor de lo que había esperado, pero no tan mal como le molestaba el hecho de que Vise lo supiera. Eso seguía siendo el pinchazo central de su incomodidad difusa, y el problema de deshacerse de su secretario volvió a ocupar su mente. Había dejado de un lado todos los pretextos sentimentales para retener a Vise, pero un argumento práctico los reemplazó.
Si lo despido ahora, pensará que es porque me da vergüenza que vea que ya no recibo más cartas. Porque las cartas se habían detenido, de nuevo, casi abruptamente, desde que Vise había arriesgado la conjetura de que eran producto de la pluma devota de Street. Benton solo volvió al tema una vez para preguntar irónicamente 1 o 2 días después: ¿Street me escribe tanto como siempre? Y al responder Vise con una negativa, añadió entre risas: si lo sospechas, podrías pensar que soy yo quien escribe las cartas. Oh, y hay muy pocas, dijo Vise con su irritante evasiva, y Benton respondió directamente: Oh, pronto se acabarán. El libro es un fracaso. Unos días más tarde, Benton sintió una oleada de vergüenza por sus propias tergiversaciones y se dirigió a la biblioteca con la sentencia de Vise en la lengua. Vise retrocedió con uno de sus rubores anémicos. Esperaba que estuvieras. Quería hablar contigo. No ha habido cartas estos últimos días, explicó. Benton exhaló un rápido suspiro de alivio. El hombre tenía algo de decencia entonces. Tenía intención de despedirse él mismo. Te lo dije, querido amigo, el libro es un rotundo fracaso, dijo casi alegremente. Vise hizo un gesto de desautorización. No sé si debería considerar la falta de cartas como la prueba definitiva, pero quería preguntarte si no hay algo más que pueda hacer en los días en que no hay escritura. Dirigió su mirada hacia las paredes llenas de libros. ¿No quieres que te cataloguen tus libros?, preguntó insidiosamente. Lo hice el año pasado, gracias. Benton apartó la mirada del rostro de Vissem. Era patético cómo necesitaba el trabajo. Ya veo, claro, esto es solo una calma temporal en las cartas. Comenzarán de nuevo como antes. La gente que lee con antelación lee despacio. Todavía no has escuchado lo que piensan. Benton sintió una oleada de alegría pueril ante la sugerencia. En realidad, no había pensado en eso. Hubo una gran segunda cosecha después de diademas y de luces, murmuró en voz alta. Claro, espera y verás, dijo Vilse con confianza. Las cartas, de hecho, empezaron de nuevo, más gradualmente y en menor cantidad, pero su calidad era diferente, como Vilse había predicho, y en los dos casos, los corresponsales de Benton, no contentos con comprimir en una sola comunicación rápida los pensamientos inspirados por su obra, desarrollaron sus puntos de vista de una sucesión de cartas realmente notables. Uno de los escritores era un profesor de la Universidad del Oeste. El otro era una chica de Florida. En su lenguaje, su punto de vista, sus razones para apreciar abundancia diferían casi diametralmente, pero esto solo hacía que la unanimidad de su aprobación fuera más llamativa. El aluvión de correspondencia provocado por la novela anterior de Benton no había producido nada tan personal, tan excepcional como estas comunicaciones. Había tragado los elogios de diademas tan indiscriminadamente como se ofrecían. Ahora sabía por primera vez los placeres más sutiles del paladar. Intentó fingir indiferencia, incluso consigo mismo, y a Vise no le mostró ninguna señal, pero gradualmente sintió el deseo de saber qué pensaba su secretario de las cartas y, sobre todo, qué estaba diciendo en respuesta a ellas. Y resentía agudamente la posibilidad de que Vise comenzara una de sus correspondencias clandestinas con la chica de Florida. La notoria falta de delicadeza de Vise nunca había estado tan vívidamente presente en la imaginación de Benton, y decidió responder él mismo las cartas. Por supuesto, mantendría a Vise. Había otras comunicaciones a las que el secretario podría atender. Y si era necesario, Benton inventaría una ocupación. Maldijo su estupidez por haber traicionado el hecho de que ya habían catalogado sus libros. Vise no mostró sorpresa cuando Benton anunció su intención de ocuparse personalmente de los dos corresponsales que mostraban tan halagadora redundancia al despedirse. Pero Benton leyó de inmediato una crítica en su falta de comentarios y con tono desafiante dijo: «Después de todo, uno debe ser decente». Vise lo miró con una sonrisa evanescente. «Tendrás que explicar que no fuiste tú quien escribió las primeras respuestas». Benton se detuvo. «Bueno, yo más o menos las dicté, ¿verdad?» «Ah, prácticamente son tuyas, por supuesto».
¿Crees que puedo decirlo de esa manera? ¿Por qué no? El secretario trazaba distraídamente un arabesco en la hoja del blotter. Claro, seguirán escribiendo más tiempo si escribes tú mismo, sugirió. Beton se sonrojó, pero enfrentó el tema. Maldita sea, no me importará. Me interesan, son cartas notables. Y Vise, sin comentar, volvió a sus escritos. La primavera de ese año fue deliciosa para Beton. Su profesor universitario continuó dirigiéndole cartas breves, pero convincentes a intervalos fijos, y 2 veces por semana llegaban 8 páginas de Florida. También había otras cartas. Tenía el consuelo de sentir que finalmente Abundancia estaba abriéndose camino, alcanzando a las personas que, como decía Vise, leían despacio porque leían inteligentemente. Pero, por bienvenidas que fueran todas esas pruebas de su autoridad restaurada, eran solo el trasfondo de su felicidad. Su vida giraba, por el momento, en torno a la personalidad de sus dos principales corresponsales. Las cartas del profesor satisfacían su anhelo de reconocimiento intelectual, y la satisfacción que sentía al leerlas demostraba cuán completamente había perdido la fe en sí mismo. Le daba vergüenza pensar que su opinión sobre su trabajo se había visto influido por los juicios superficiales de un público cuyo gusto despreciaba. ¿Era posible que se hubiera dejado influir para pensar peor de Abundancia solo porque no era del gusto del lector promedio de novelas? Tal falsa humildad era menos excusable que el apetito más crudo de elogios. Era ridículo tratar de hacer un trabajo consciente si la propia autoestima estaba a merced de los juicios populares. Todo esto lo transmitían delicadamente y de forma indirecta las cartas del profesor a Beton, con el resultado de que el autor de Abundancia comenzó a reconocer en ella la flor más madura de su genio. Pero si el profesor entendió su libro, la chica de Florida lo entendió a él. Y Beton estaba completamente consciente de las cualidades superiores de discernimiento que este proceso implicaba. Para su encantadora corresponsal, su novela no era más que el punto de partida, el pretexto de su discurso. Él mismo era su verdadero objeto y tuvo la deliciosa sensación, mientras intercambiaban pensamientos, de que ella se interesaba en abundancia por su autor más que el autor por su libro. Claro que hacía hincapié en el hecho de que sus ideas eran el objeto de su contemplación, pero la agradable persona de Beton le había permitido adquirir algo de perspicacia en cuanto a la incorregible subjetividad de los juicios femeninos, y se dio cuenta con agrado, por el tono de la dama, de que ella lo percibía como ni viejo ni ridículo, y de repente escribió para preguntar si podría verla. La respuesta tardó mucho en llegar. Beton se enfureció por la demora. Observó, se preguntó, se inquietó. Luego recibió la única palabra: imposible. Escribió de nuevo con más urgencia y aguardó la respuesta con creciente impaciencia. Una cierta timidez le había impedido modificar una vez más las instrucciones sobre su correspondencia, y Street seguía llevando las cartas directamente a Bissem. La hora en que sabía que pasaban por los ojos de este último comenzaba a volverse intolerable para Beton, y fue un profundo alivio cuando el secretario, repentinamente informado de la enfermedad de su padre, pidió permiso para ausentarse durante 2 semanas. Vise partió justo después de que Beton enviara su segunda misiva de súplica a Florida, y durante 10 días saboreó el furtivo placer de una primera lectura de sus cartas. La respuesta de Florida no estaba entre ellas, pero Beton se dijo a sí mismo: ella lo está pensando, y la demora, bajo esa luz, parecía favorable. De hecho, tan encantadora era esta fase de suspense sentimental que sintió un arranque de resentimiento cuando un telegrama le informó una mañana que Vise regresaría a su puesto ese mismo día. Beton había dormido más tarde de lo habitual, y al saltar de la cama con el telegrama en la mano, observó en el reloj que su secretario llegaría en media hora. Reflexionó que el correo de la mañana ya debía de haber llegado hacía rato, y demasiado impaciente para esperar su aparición con la bandeja del desayuno, se puso un albornoz y fue a la biblioteca. Allí estaban las cartas, media docena de ellas, pero su mirada voló hacia un sobre, y al abrirlo una cálida oleada
sacudió su corazón. La carta estaba fechada unos días después de que su autora hubiera recibido la suya. Tenía todas las cualidades de gracia y perspicacia a la que su desconocida amiga lo había acostumbrado, pero no contenía ninguna alusión, ni siquiera indirecta, al propósito especial de su súplica. Incluso una vanidad menos ingeniosa que la de Benton podría haber leído en el silencio de la dama uno de los movimientos más familiares del consentimiento, pero la sonrisa provocada por esa indiferencia se desvaneció al volverse hacia las otras cartas, porque la carta superior llevaba la inscripción Oficina de Cartas Muertas, y el documento que cayó de ella era su última carta recibida desde Florida. Benton estudió la irónica palabra desconocido durante un espacio apreciable de tiempo. Luego estalló en una risa. De repente recordó la experiencia similar de Vise con Hester Macklin, y la luz que fue capaz de arrojar sobre ese oscuro episodio fue lo suficientemente penetrante como para iluminar todos los rincones oscuros de su propia aventura. Sintió una oleada de calor en las orejas. Al verse en el espejo vio un rostro congestionado, rojo y ridículo, y se dejó caer en una silla para esconderlo entre los puños enrojecidos. Fue despertado por el sonido de la puerta abriéndose y Vise apareció en el umbral. «Oh, perdón, ¿está usted enfermo?», dijo el secretario. La única respuesta de Benton fue un murmullo inarticulado de desdén. Luego empujó la carta con el sello de la Oficina de Cartas Muertas hacia adelante. «Mire eso», se burló. Vise miró el sobre y le dio la vuelta lentamente en sus manos. Los ojos de Benton, fijos en él, vieron su rostro descomponerse como una sustancia tocada por algún ácido potente. Se aferró al sobre como si fuera a ganar tiempo. «¿Es de la joven a la que le he estado escribiendo en Sweeting Spring?», preguntó al fin. «Es de la joven a la que he estado escribiendo en Sweeting Spring». «Bueno, supongo que se ha ido», continuó Vise, reconstruyendo rápidamente su rostro. «Sí, y en una comunidad que tal vez cuente con 165 almas, incluidos los perros y las gallinas, la oficina de correos local es tan ignorante de sus movimientos que mi carta tiene que ser enviada a la oficina de cartas muertas». Vise meditó sobre esto. Luego se rió a su vez. «Después de todo, a mí me pasó lo mismo con Hester Macklin. Me refiero», recordó avergonzado. «Así es», dijo Benton, golpeando con el puño cerrado la mesa. «Así es», repitió en cursiva. Atrapó la mirada de su secretario y la sostuvo con la suya durante un momento. Luego la soltó, como se libera uno, por lástima, de algo asustado y retorciéndose. «El mismo día que mi carta fue devuelta desde Sweeting Spring, ella me escribió esto desde allí», dijo levantando la última misiva de Florida. «Ah, eso es gracioso», dijo Vise con la frente empapada en sudor. «Sí, es gracioso, dijo Benton. Se recostó con las manos en los bolsillos, mirando al techo y observando una grieta en la cornisa. Vise, en la esquina de la mesa de la escritura, esperaba. «¿Debo ponerme a trabajar?», comenzó después de una pausa que se extendió por varios minutos. La mirada de Benton descendió de la cornisa. «Tengo tu silla, ¿verdad?», dijo levantándose y apartándose de la mesa. Vise, con un destello de alivio, se deslizó hacia la silla vacía y comenzó a revolver de manera vaga entre los papeles. «¿Cómo está su padre?», preguntó Benton desde la chimenea. «Oh, mejor, gracias. Se recuperará». «Pero tuvisteis un buen susto, ¿eh? Un par de días». «Sí, estuvo al borde cuando llegué». Otra pausa mientras Vise comenzaba a clasificar las cartas. «Y supongo», continuó Benton en un tono firme, «que tu ansiedad te hizo olvidar tus precauciones habituales, cualesquiera que fueran, sobre esta correspondencia de Florida, y antes de que tuvieras tiempo de evitarlo, la oficina de correos de Sweeting Spring cometió el error». Vise levantó la cabeza con un movimiento rápido. «¿Qué quieres decir?», preguntó empujando su silla hacia atrás. «Quiero decir que viste que no podía vivir sin adulación y que me la has estado sirviendo para ganarte el pan». Vise se quedó inmóvil y encogido, arañando el almohadón con su pluma. «¿Qué diablos estás insinuando?», repitió. «Aunque, ¿por qué demonios?», continuó Benton en el mismo tono firme. «¿Deberías hacer este tipo de trabajo cuando tienes tales facultades a tu disposición?».
Esas cartas fueron magníficas, querido amigo. ¿Por qué diablos no escribes novelas en lugar de escribirle a otros sobre ellas? Vise se enderezó con esfuerzo. ¿De qué estás hablando, Benton? ¿Por qué demonios crees que escribí esas cartas? Benton guardó silencio con el rostro sombrío. Porque yo escribí las de Hester Macklin, para mí mismo. Vise se quedó inmóvil, sin la más mínima exclamación de asombro. «¿Y bien?», finalmente dijo, en un tono bajo. «¿Y por qué me descubriste? Ves, ni siquiera puedes fingir sorpresa. Porque lo entendiste de un vistazo, supiste enseguida que las cartas estaban falsificadas. Y cuando imprudentemente me pusiste sobre el aviso, señalándome que eran una torpe falsificación, y luego adivinaste de repente que yo era el falsificador, sacaste la conclusión natural de que tenía que tener la aprobación popular, o al menos hacerte pensar que la tenía. Viste que, para mí, lo peor del fracaso del libro era que tú supieras que era un fracaso. Y así aplicaste tus inmensamente superiores capacidades para seguir con el engaño y engañarme como yo había intentado engañarte. Y lo hiciste también, que no veo por qué demonios no has hecho tu fortuna escribiendo novelas». Vise permaneció en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada bajo el creciente torrente de la denuncia de Benton. «La manera en que caracterizaste a tus personajes, cómo los definiste, evitaste mi estúpido error de hacer las cartas de las mujeres demasiado cortas y lógicas, de dejar que mis diferentes corresponsales usaran las mismas expresiones, la cantidad de ingenio y arte que desperdiciaste en esto. Te lo juro, Vise, lamento que esa maldita oficina de correos te haya fallado», continuó Benton, acumulando las olas de su ironía. Pero en este punto de repente se detuvieron, se retiraron sobre sí mismas y comenzaron a desvanecerse ante el espectáculo de la pálida angustia de Vise. Algo cálido y emocional en la naturaleza de Benton, una amabilidad latente, tal vez, por cualquiera que intentara calmar y suavizar su ego retorcido, ablandó su mirada mientras descansaba sobre la figura caída de su secretario. «Mira, Vise, no lo lamento, no del todo, que esto haya sucedido». Se movió lentamente por la habitación y puso una mano amistosa sobre el hombro de Vise. «De una manera extraña y lógica, esto iguala las cosas, por así decirlo. Una vez te hice una jugada sucia hace años. Oh, por pura negligencia, claro, sobre esa novela tuya que prometí darle a Apthorpe. Si la hubiera entregado, podría no haber hecho ninguna diferencia. No estoy seguro de que no fuera demasiado buena para el éxito. Pero en fin, supongo que pensaste que mi influencia personal podría haberte ayudado, al menos te habría conseguido una audiencia más rápida. Quizá pensaste que era porque la cosa era tan buena que la retuve, que sentí alguna envidia fea por tu superioridad. Te juro que no fue por eso. Lo olvidé por completo. Y un día, cuando llegué a casa, ya no estaba. La habías enviado a buscar. Y desde entonces siempre he pensado que tal vez me guardases rencor, y no injustamente. Así que este asunto de las cartas, la simpatía que has mostrado, porque supongo que simpatía». Vise se sobresaltó y lo interrumpió con una extraña risa crujiente. «No es compasión», interrumpió Benton con la voz seca. Retiró la mano del hombro de Vise y dijo: «¿Qué es entonces? ¿La alegría de descubrir mi desnudez? ¿Ojo por ojo? Eso es». Vise se levantó de su asiento y con un gesto mecánico amontonó todas las cartas que había clasificado. «Estoy completamente arruinado y quería mantener mi puesto. Eso es lo que es», dijo con voz cansada. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historias.